Muy buenos días, Shalom. Hoy les tenemos preparada una sorpresa. Nos vamos de viaje para disfrutar del buen tiempo y del arte. Nos vamos a Orihuela, donde hasta el 23 de octubre podrán disfrutar en el Museo Diocesano de Arte Sacro retratos sefardíes de la memoria y del presente del artista malagueño Daniel Quintero. Una exposición temporal que se concibe como un encuentro judío-cristiano con el que se pretende, alrededor de esta exposición, dar a conocer el mundo judío y sefardí de origen español. Daniel Quintero, uno de los pintores más eminentes de nuestro país, nos conquista además de su arte, su afabilidad y su cercanía. Con él pudimos charlar en el mismo museo y recoger parte de sus reflexiones que son, al igual que sus pinturas, exquisitas. Lo que he pretendido es, yo creo que esa es la frase de la exposición, es actualizar la memoria del pasado judío, es decir, ponerla al presente y hacerlo a través de la realización de retratos, de esto que he dicho antes, de personajes de la época, digamos, dorada de los judíos en España, que es entre el siglo XII y XIII, que en España es desconocida y que lo que pretendo es que sembrar un poco el interés para que a partir de estos rostros, a partir de estos retratos, la gente empiece a estudiar, empiece a leer y pueda comprender mucho ese pasado, que es absolutamente desconocido y que de alguna manera se ha alejado también de los libros de textos en los colegios. Va a ser la primera exposición individual de corte cultural religioso, de tema judío específico, en un recinto católico, que gracias a las relaciones, las buenas relaciones que mantiene la Iglesia Católica, especialmente el Papa, con muchos amigos rabinos judíos que eran compañeros suyos de estudios en Argentina, pues ha querido abrir estas relaciones y ofrecer espacios y ofrecer encuentros y debemos mantener unas buenas relaciones. Se está viendo es una serie de retratos de personajes históricos judíos y otros personajes que están vivos, descendientes de aquellos judíos, que han podido posar para mí para establecer una semblanza de lo que fue eso, un pasado histórico en España importante. Yo llevo muchos años, hace casi 25 años que he empezado con este tema. Lo que ocurre es que es que es muy despacio la construcción, porque es difícil, es como hacer una película, tienes que encontrar los mejores actores y para eso soy muy exigente. A veces me frustro porque los personajes no quieren posar y otras veces sí, pero en eso está también la lucha y espero que también dé un buen resultado. Y primero veo a alguien y veo que encaja perfectamente. Tengo la idea de pintar ese personaje, pero selecciono entre los miles, los cientos de rostros que veo. Lo difícil después es que esa persona quiera y también que todo coadyuve, ¿no?, para la realización de la obra. No siempre es fácil, es muy difícil. Sí, esos quizás fueron los primeros que hice. Este es un personaje que encontré en la calle, era un mendigo, un clochard, como dicen los franceses, que vivía en la glorieta de Cortocaminos, debajo de los puentes, con muchos perros. Y una vez al cruzar esa glorieta, pues levantó los ojos y me gustó la expresión de aquel hombre y le pregunté si quería posar para el retrato de Maimónides, utilizándolo a él como modelo. Y me sorprendió porque conocía al personaje. Me dijo, sí, Moshe Ben Maimón. Este hombre sabía, porque era una persona culta. Son miles de anécdotas que pasé con él. Yo asisto a las sinagogas, entonces puedo participar de las tefilot, que son oraciones en hebreo, y bueno, son personas muy cercanas, en el tiempo y también de presencia, son maestros también que me enseñan y son también modelos apreciables para mí, ¿no? Es decir, no puedo escribir sobre ellos, pero sí puedo pintarlos. Tengo un retrato de Rav Nafo, que es un rabino muy joven que estuvo en Bayona durante 4 o 5 años, y el cuadro lo realicé en la misma sinagoga de Bayonne, en Francia, y después Baruch Garzón y a su vez también Moshe Ben Dayan. Y eso
ayuda un poco a unirlos a su vez a los personajes históricos y a su vez a los personajes que tienen un interés cultural como Benjamín de Tudela. Entonces haces una amalgama de lo que es el mundo sefardí completo antes y ahora. Es decir, por eso le llamo yo actualizar la memoria del pasado. Lo he mezclado con también naturalezas muertas de corte español, de estilo naturalista español, pero también reflejando fiestas judías. La Rosh Hashanah, que bueno, pues con las granadas, las manzanas, la miel, todo esto que contribuye a fomentar un poco la alegría del año que viene y establecer también la multiplicación de los deseos y las granadas, y a su vez también el mundo de las berajot, de las bendiciones, que son muy importantes en el judaísmo. Esta mujer es un personaje histórico, he utilizado un personaje actual, que le llamaban la señora, que es doña Gracia Méndez, que es una judeoconversa de origen aragonés, que tuvo una historia, pues que sí que me gustaría mucho que en España se conociera y que la gente estudiara quién es esta mujer, que intervino en muchísimas peripecias y ayudó mucho al pueblo judío en Turquía, en Italia, se enfrentó a Carlos V, que se dice pronto, y compitió con los Medici. Que también poca gente sabe que ha habido ese tipo de mujeres, hablo ahora que se habla tanto de las mujeres, y judías en España que contribuyeron a eso. La pintura no es una foto. Entonces, lo que ocurre hoy día es que ya confunde, debido al mundo virtual, ya se está confundiendo la imagen plástica, las imágenes de cristal, con las imágenes reales. La gente está metida ya en las 3 dimensiones, las 4, cada vez acercando más a un mundo muy alejado del ser humano, de alguna manera. Y la cámara, además, es un objeto que sirve de intermediario, mientras que la visión del artista es una visión de opinión. No hay un objeto que ofrezca ese cambio. Es decir, la cámara ofrece una imagen predeterminada y parte de una imagen predeterminada que se puede manipular y obtener fotografías, mientras que el artista lo que hace es empezar en blanco. El artista empieza sobre un papel en blanco y crea. Es una barbaridad que dicen, crea como Dios. No, el artista no crea como Dios, pero en cierta forma parte de la nada. Y parte de la nada construyendo su propia historia. Y cuando pinta o realiza, los grandes artistas, los grandes maestros, lo que traducen es un poco el defecto de la persona y su propio defecto. Porque ese defecto, no la virtud, es la que va a establecer su personalidad. Yo creo que un rostro es interesante cuando tiene lo que yo describo como biografía. Y la biografía tarda un tiempo en marcarse, es igual que en las manos. Cómo se reúnen todos los impulsos en las manos y cómo se reúnen también todos los impulsos y los rasgos y los defectos en los rostros. Pero eso es una cuestión de vivencias, se van adaptando. A veces se maquillan, a veces se perfeccionan, a veces se estiran, pero siguen estando ahí. Y sobre todo la profundidad de los ojos te da un poco la medida de la edad. Y en esa profundidad y en ese tintineo ocular sí que se puede percibir muchas veces aspectos supuestamente biográficos, al menos el artista lo ve así, ¿no? Empiezo a pintar por necesidad, porque cuando yo termino los estudios ya de bachiller y me encamino a estudiar Derecho, pues era incompatible con esa carrera. Entonces sabía que iba a ser pintor, tienes que demostrar que eres pintor. Y lo que hice fue acomodar un poco mi vida y obtener beneficios económicos de lo que ya podía hacer para demostrar que yo podía realizar esa profesión. Lo más difícil es encontrar el buen profesor y en el momento adecuado, para todo, desde jugar al tenis hasta pintar, hasta todo. Es decir, el buen profesor y el método, y tener un método es esencial, que es una cosa que se ha perdido bastante. Te da un método contra el cual tú te puedes rebelar o aceptar, pero te ofrece las mejores posibilidades por el mayor conocimiento histórico que tiene de la materia, porque nadie te puede ofrecer, sino un buen profesor, ese conocimiento que él tiene de esa materia. Entonces, las novedades no son punto de partida para la enseñanza. Un paisaje, por ejemplo, es insuperable en su realidad.
Es decir, la emoción que siento ante un paisaje bellísimo es infinitamente superior al de un paisaje el más bello pintado por el más grande de los artistas. La inauguración y las palabras que dirigió el obispo de Orihuela pues fueron muy bonitas, muy valientes y realmente me cogieron, nos emocionaron a todos los que estábamos en la sala, ¿no? Papa Francisco recordaba las palabras de Juan Pablo II: nuestras raíces como católicos, como cristianos, son judías. San Juan Pablo II se osó a decir que vosotros sois nuestros hermanos mayores. Pues yo, desde ese sentimiento, os acojo y bendigo a Dios, que es el mismo el vuestro que el nuestro, el Dios nuestro, común. Le pido que os bendiga, que nos bendiga a todos y que os sintáis, y lo puedo decir con toda mi alma, en vuestra casa, en este lugar. Me gustaría hacer retratos y figuras y cuadros con muchos personajes, pero no tengo ni tiempo ni la facultad. Mi dificultad es encontrar las personas. Porque a pesar de que estamos en un tiempo muy abierto, donde todo el mundo, hay mucha gente, pero todo el mundo está como muy ocupado sin hacer nada. Y yo creo que en otros siglos había más facilidad para... Yo creo que Rivera, estos artistas debían de tener una cohorte de seguidores, debían de pagarles, entonces tenían modelos sin problema. Pero ahora mismo nadie tiene tiempo para nada, después no hace nada en su casa, pero el tiempo parece que todo el mundo lo guarda como su mejor tesoro. Y después lo pierde, lamentablemente. Actualizar el pasado judío en España es casi un deber para mí como artista. Y esa es la dirección que llevo y la que más me interesa en mi obra en la actualidad. La gente no piensa que desde 1492, que es la expulsión, han pasado solamente 500 años. Pero antes, en este país, pasaron 10 siglos y ya estaban los judíos. Incluso antes, yo diría hasta 3. Es decir, que el tiempo que pasaron los judíos en España fue enorme. Fue enorme. Una cosa es que no haya restos, muy pocos restos arqueológicos, muy pocas señales, que tampoco las hay en muchas partes del mundo. Es decir, la gente todavía se pregunta dónde están en Egipto las señales del Éxodo. Pero en España se sabe que hubo señales de Éxodo, pero no existen tampoco. Así que el mundo judío parece que pasa y no hace huella, porque va como de hotel en hotel, va de sitio en sitio, pero la presencia y el interior se queda en muchísima gente, en muchísimos espíritus, en muchísimas almas, en muchísimos gestos, en muchísimas pequeñas cosas que hay que saber adivinar, y existen, ¿no? Que existen. Y las cabañuelas, y con las azúcar, en fin, hay las cosechas y muchas de las bendiciones. Ayer hablaban de los Padres Nuestros. Es decir, hay muchísima relación, pero que no se estudia, no se sabe. Pero yo no soy un especialista en eso, nunca me dediqué a enseñar en esa dirección, pero sí que puedo pintar cuadros que motiven un poco a interesarse por el tema. En la inauguración que se celebró el pasado 6 de marzo, las palabras del obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, emocionaron a todos al recordar los 50 años de nuestra etate y reafirmar el respeto y el cariño al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por tanto, Daniel, tu persona, quienes te acompañan, por lo que sois, por lo que representáis, por una historia a veces de dolor de la que nosotros a veces, cristianos, hemos sido culpables, yo te acojo y te digo, estás en tu casa, tú y tus obras, y ojalá por muchos años y en muchas otras ocasiones, dándonos un abrazo y con esta actitud de paz y de fraternidad, seáis siempre en Orihuela y en esta casa, Palacio de los Obispos de Orihuela, os encontréis en vuestra casa y seáis por siempre bienvenidos. Muchas gracias. Desde Shalom felicitamos a Daniel Quintero, que a través de esta magnífica exposición nos ayuda a investigar y aprender más sobre la cultura judía.